Damos gracias, como siempre, a nuestro Padre para este tiempo precioso que nos ha permitido compartir con ustedes. Una vez más, queremos continuar con nuestra charla de la semana pasada y estamos nosotros sacando nuestra charla de Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Versículos 5, 6, que pues nos están hablando de cómo nosotros aguardamos, cómo nos apropiamos de las promesas de nuestro Padre, ¿verdad? Por medio del Espíritu. Aquí nos dice la Escritura, pues nosotros, en el versículo 5, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y como siempre la Escritura nos lleva a nosotros, hermanos, a que nos enfoquemos en la nueva obra, ¿verdad? Que el Señor ha hecho, ¿verdad? En la nueva humanidad cuya cabeza es Cristo, la cual el Señor ha permitido y nos ha hecho partícipes de ella. De allí que el apóstol Pablo y la Escritura apunta a que nosotros somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo evidentemente es haber sido colocado por nuestro Padre y por nuestro Dios en la nueva cabeza de la humanidad, la cual es Cristo. Mira, en el primer hombre, en Adán, todo el mundo proviene de este primer hombre. Del primer hombre, Adán, todo el mundo proviene. La Escritura nos muestra que el momento en que Adán fue creado, ¿verdad? Todos, ¿verdad? En la primera humanidad fuimos creados en Adán. Es decir, cuando Adán fue creado, todos los seres humanos que posterior íbamos a salir de Adán, nos encontrábamos en los lomos de Adán. Entonces, cuando Adán nació, tú naciste y yo nací, ¿verdad? Porque Adán es un hombre corporativo. Y de Adán sale, ¿verdad? Lo que hoy nosotros conocemos, ¿verdad? Por el mundo, el mundo. Todos los que pertenecemos al mundo hemos salido de Adán. Y por esto es importante el que el Señor nos haya dado un nuevo comienzo en Cristo, porque Cristo es el nuevo hombre, ¿verdad? Que Él envía a este mundo, y Cristo es el nuevo hombre, pero que ya no es un hombre creado, porque todos sabemos que Cristo es el Hijo engendrado de Dios, y ahora Cristo, que se hace hombre por amor a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Por medio de haberse entregado a sí mismo por nuestros pecados, ¿verdad? Él da su vida por nosotros, su vida de la carne, su vida del cuerpo, la vida humana, la vida adámica, ¿verdad? Que él tomó de su madre María. De allí él tomó la humanidad que nos correspondía a ti y a mí, y esa vida él la utilizó para pagar por todas nuestras culpas, para pagar por todos nuestros pecados. Así como Adán, digamos que en el mismo sentido utilizó su vida para desgraciarnos la vida, Cristo utiliza su vida para agraciarnos con su vida. Entonces, ahora todos los que estamos en Cristo somos los que salimos de Cristo. ¿Ok? Es exactamente la misma idea de cuando fuimos creados en Adán. Cuando Adán fue creado, ¿verdad? Todos nosotros fuimos creados. Pero cuando Cristo fue resucitado, ¿verdad? Como el Hijo de Dios con poder por el Espíritu Santo, todos fuimos resucitados juntamente con Él. Es importante entender que nuestro Padre ya nos había escogido o elegido o conocido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y solamente se esperaba que Cristo, ¿verdad?, resucite, porque la resurrección de Cristo, pues como hemos visto, implicaba primero el hecho de que Cristo, al no haber nunca pecado,
por él mismo, ¿verdad? La muerte jamás se podía enseñorear de él, porque la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Así que la muerte de Cristo no fue por sus pecados, sino que, como sabemos, la muerte de Cristo fue por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces la muerte de Cristo sirvió para pagar nuestros pecados, y por esto es que nosotros ahora obtenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice la Escritura. Pero la resurrección de Cristo sirvió para, primero, ¿verdad? Que quede claro que el único justo que ha habido sobre la tierra y que nunca ha pecado es Cristo. Por eso es que la muerte no lo pudo retener. Y segundo, porque la resurrección de Cristo es nuestra garantía, es nuestro testimonio vivo que garantiza el hecho de que el Señor efectivamente recibió el sacrificio de Cristo como suficiente por la paga de todos los pecados de los seres humanos. Así que Cristo es delante del Padre el testimonio vivo de que efectivamente nosotros ya no tenemos ninguna deuda con nuestro Padre. Ya nuestra relación de aquí en adelante no está basada en el pecado, sino en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es por esto importante que nos adentremos en esta realidad para que sea Cristo el centro, ¿no es cierto?, de nuestra salvación, de nuestra redención, el centro de nuestra santificación, el centro de nuestro perfeccionamiento. La Escritura nos dice que todo hombre es perfecto en Cristo. Este es el ministerio que tú y yo tenemos, y el ministerio que tenemos inclusive con nosotros mismos, porque nosotros tenemos que vernos perfectos en Cristo. No cometamos el error de intentar vernos perfectos en nuestra propia carne. No, nosotros tenemos que vernos perfectos en Cristo, porque Dios nos ha colocado en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús estamos completos, y en Cristo Jesús nosotros somos perfectos. Así que cuando nosotros vemos nuestra perfección en Cristo, en nuestro espíritu, ¿verdad? Vamos a comenzar de alguna manera a entrar en esta renovación de nuestro entendimiento para que nuestra alma comience a transformarse y comience efectivamente a expresar y manifestar la vida de Cristo. Este es todo un proceso, ¿no? Porque no olvidemos que ya el Señor nos salvó, pero ahora nuestra alma está en este proceso de transformación. Por eso dice la Escritura, transformaos. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento. Este proceso de transformación es lo que la Escritura llama santificación, ¿sí? Y la santificación no es más que cuánto del Cristo perfecto que ya vive en mi espíritu está comenzando a vivir y a expresarse en mi alma. Es decir, así es como yo vivo a Cristo. Yo vivo a Cristo experimentándolo en mi alma, porque el Cristo que ya está en mi espíritu está perfecto, de verdad, es completamente santo, justo y todo lo que Él es, ¿verdad? Pero toda esa realidad todavía no necesariamente es una realidad en nuestra alma. Y la salvación nuestra tiene que ver directamente con esa idea. Fíjate que dentro de las corrientes religiosas, a veces nosotros hablamos de la sanación de nuestras almas o de la sanidad de nuestras almas. Y no hay tal desde la perspectiva de la Escritura, porque Dios no quiere sanar nuestras almas, ¿verdad? Dios no quiere sanidad para mi alma, Dios no quiere curar mi alma. Dios lo que quiere es que el viejo hombre o mi alma, como era en la vieja creación, sea crucificada en la cruz del Calvario. Y lo que Dios quiere ahora es que el alma simplemente sea una receptora de su nueva realidad, la cual es la vida de Jesucristo que ya está morando en mi espíritu. Y esa vida de Cristo es una que nosotros la podemos recibir, la podemos experimentar a través del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad y de toda la manifestación del Espíritu Santo. Así que en este sentido, la Escritura nos muestra en el versículo 5, pues nosotros, dice, por el Espíritu aguardamos. Fíjate que nosotros ahora aguardamos por el Espíritu. Aquí el Espíritu está hablando del Espíritu Santo, pero cuando la Escritura habla del Espíritu Santo, normalmente cuando en relación a nosotros está hablando ya de esta unión, ¿verdad? Del espíritu del hombre creado
con el Espíritu Santo de Dios. De hecho, la Escritura nos dice que el espíritu que se une al Espíritu de Dios es un espíritu con él. Entonces, nosotros ahora por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu, que es uno con él, aguardamos, esperamos totalmente. Esta es la traducción de la palabra griega que se encuentra allí, que se llama apekdesechomai, ¿verdad? Significa esperar totalmente, esperar, aguardar. Y por eso dice la Escritura que por el Espíritu nosotros esperamos totalmente por la fe la esperanza de la justicia. Y esta esperanza de la justicia no tiene que ver más sino con el vivir en Cristo en mi alma. Es la expresión del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la mansedumbre, de la templanza, del dominio propio, de la santidad, de la justicia y de la verdad que Cristo es. Y esto es algo que nosotros tenemos que esperar, ¿no es cierto?, en nuestra alma como algo que el Señor efectivamente está ya haciendo en cada uno de nosotros. Cuando la Escritura nos habla, ¿verdad?, de la palabra de que Cristo apareció, ¿no? Normalmente tiene relación con este hecho, es decir, no solamente que se les apareció físicamente en un momento determinado a los apóstoles o a los discípulos, sino que también después, ¿no es cierto?, cuando Él resucitó, Él comenzó a aparecer en los corazones, ¿verdad?, de las personas. Y ahora, pues, por ejemplo, Cristo comienza a aparecer en cada una de nuestras almas, comienza a aparecer en nuestro corazón, comienza a aparecer en nuestra alma. Pero para esto primero comienza de alguna manera a despertar nuestra mente, nuestro entendimiento, para que por la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad?, comencemos a experimentar la transformación de nuestra alma. Y esa transformación tiene que ver con la expresión y con la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora es muy importante que atendamos a estas palabras, pues nosotros por el Espíritu aguardamos, ¿sí? Por el Espíritu esperamos completamente por fe. Esto es algo que tenemos que comenzar a entender. Nosotros no esperamos por nuestra alma, porque a veces generalmente nosotros de alguna manera nos enfocamos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestros deseos, ¿verdad? Y queremos que estos sean los que se sometan y los que esperen realmente la obra de Cristo. Y la Escritura nos dice que por el Espíritu nosotros esperamos completamente por fe. Ahora, hay unos versículos para que podamos entender mejor esta perspectiva. Por ejemplo, en el Hebreos capítulo 6, versículo 12, la Escritura dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, fíjate, en este versículo la Escritura divide, ¿verdad?, a los perezosos, les llama a los perezosos, y aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, diríamos que son los diligentes. En términos espirituales, digamos que la perspectiva aquí es que un perezoso, ¿sí?, a fin de que no os hagáis perezosos, un perezoso es aquel que efectivamente no ejercita su espíritu. Es decir, un perezoso es aquel que muy cómodamente está generalmente andando en sus deseos, en sus sentimientos y en sus emociones, que la verdad no nos cuesta nada, ¿no? Porque nosotros preferimos de alguna manera inclinarnos naturalmente hacia los deseos, hacia los sentimientos, hacia la voluntad de nuestra propia alma, y en ese estado nosotros nos queremos relacionar con Dios. Desde esta perspectiva, nosotros estamos efectivamente siendo perezosos espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros acomodarnos a los deseos, los sentimientos, las emociones y la voluntad de nuestra alma no permite que nos ejercitemos en el espíritu. No permite que nosotros ejercitemos el espíritu que tú y yo ya tenemos. Es decir, el espíritu está en nosotros. El problema es que el espíritu, ¿verdad?, como un elemento
básico, integrante del ser humano, también tiene sus propias capacidades. Y este espíritu es el que nosotros tenemos que conocer. En este espíritu es el que nosotros tenemos que crecer. Este es un espíritu que ya tenemos. Pero claro, el espíritu, como un niño, ¿verdad?, necesita ejercitarse. Y es por esto que aquí la escritura dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe es un ejercicio espiritual. Por eso la escritura nos dice que la salvación no es por obras, sino por medio de la fe, y que el justo por la fe vivirá. Es decir, hay un ejercicio espiritual de fe permanente y continuo que el espíritu necesita practicar, que nosotros necesitamos que nuestro espíritu practique. Ahora, conscientemente, ¿cómo hacemos nosotros esto? Pues conscientemente, cuando nosotros estamos enfrentando una circunstancia o una situación, y vamos a ahondar un poquito más adelante en estos temas, o nos enfocamos, si nosotros nos enfocamos en los problemas, en las luchas, en las dificultades y en los malos sentimientos que tenemos, ¿verdad? Nosotros efectivamente ahí tenemos la posibilidad de ejercernos espiritualmente. ¿Cómo nos ejercemos espiritualmente? Pues en lugar de enfocarnos en aquellas circunstancias de debilidad, nos enfocamos en la obra y en la palabra preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como dice la Escritura, ¿por qué viene la fe? La fe nos viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no nos viene por enfocarnos en nuestros problemas. La fe nos viene por el oír y el oír la palabra de Dios aún en medio de los problemas, aún en medio de la debilidad y aún en medio de la escasez. Es más, cuando estamos viviendo nosotros situaciones de carencia, situaciones de dificultad, de enfermedad, de problemas, de luchas, de lo que tú quieras, ¿verdad? Es el mejor momento en donde efectivamente el Señor nos llama a entrenar, nos llama a que efectivamente comencemos nosotros a ser diligentes respecto de esta capacidad que tenemos en el Espíritu. La fe que Dios demanda es una fe propia del Espíritu Santo de Dios. Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Tanta fe que él claramente hablaba a todo el mundo y decía que todas las palabras que él hablaba no las hablaba por él mismo, sino que eran las palabras del Padre. Y él decía que él decía la palabra, pero que la obra hacía el Padre. Fíjate, él hablaba y el Padre hacía. Él hablaba y el Padre hacía. Él lo que hacía es por fe hablar y el Padre lo que hacía es llevar, ¿no es cierto?, a realidad o a acción lo que él hablaba. Es exactamente lo mismo que el Señor quiere que nosotros descubramos en este tiempo, que nosotros hablemos, ¿verdad?, por medio de la fe, todo lo que Cristo nos ha mostrado para que Él haga las obras. Porque finalmente yo no soy el que hace las obras. Yo soy el que tengo la palabra de fe que habla, la palabra de fe que confiesa efectivamente lo que el Señor nos ha dicho en cada una de nuestras circunstancias, y el que hace las obras es Él, es el Señor, ¿verdad?, haciendo el trabajo por medio de cada uno de nosotros. Entonces, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fíjate, la manera como nosotros heredamos las promesas de la promesa, esto es muy importante entender. La principal promesa de Dios para nuestra vida es la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo es el paquete en combo que incluye todas las promesas de Dios por decantación. Es decir, es un paquete en donde nos viene efectivamente el regalo de todas las promesas de Dios. Cristo es la promesa de Dios. El Espíritu Santo es la promesa de Dios para ti y para mí. Pero en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros. Entonces, esto es lo que el Señor quiere que efectivamente nosotros vayamos entendiendo qué es lo que significa. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos, ¿verdad? Por el Espíritu aguardamos por fe
lo que se venga. En este caso es la esperanza de la justicia, porque la esperanza de la justicia es la base sobre la cual, ¿no es cierto?, yo puedo realmente acercarme a mi Padre y puedo pedir que mi Padre haga realidad todo aquello que Él ya ejecutó a mi favor. Fíjate, la fe en un uso espiritual real no es aquella capacidad que tengo para pedirle cosas a Dios, sino que la fe, desde la perspectiva espiritual, es la herramienta que Dios me da para apropiarme todo aquello que Dios ya me ha dado. Ni se te ocurra pensar que muchas veces nosotros pues hemos malentendido el tema de la fe en el sentido de que nosotros oramos para que Dios haga algo. Nosotros oramos para que Dios provea algo. ¿No es cierto? Primero debemos saber y entender que Dios conoce exactamente nuestra carencia, conoce nuestra circunstancia de antemano, Él ya lo sabe. Y Él, por amor a nosotros, por medio de Jesucristo, es decir, por amor a su propio Hijo amado que está en nosotros, Él ya se adelantó de antemano a hacer buenas obras o a proveer las buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Como dice la Escritura, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas o para que caminemos en ellas. Fíjate que el Señor se adelantó a nuestras circunstancias y a nuestras luchas y a nuestras dificultades para generar las salidas y la provisión que nosotros necesitábamos para que caminemos en esas salidas y en esa provisión. O sea, el Señor ya nos creó para esto. Entonces la oración no sirve para quebrarle el brazo a Dios y orar, ¿verdad? Y a ver si es que Él me da algo, sino que la oración realmente tiene como objetivo principal el apoderarme de lo que Dios ya de antemano proveyó para mí. Esa es la fe, ese es el ejercicio de la fe. Y por eso es que la Escritura quiere que nosotros no seamos perezosos, a fin de que no os hagáis perezosos. Aquel que no está ejercitando su fe, aquel que está viviendo simplemente en su alma, esperando que Dios haga algo por él, es evidente que no se está ejercitando en el espíritu. Y por eso que en términos prácticos, hermanos, eso tenemos que entender. Cada circunstancia de escasez, de dificultad y de lucha que nosotros tengamos que padecer, cualquiera, tú la conoces más que nadie. Dios la ha puesto enfrente de ti para que ejercites tu fe en Jesucristo, ¿verdad? Para que ejercites tu fe en Jesucristo. Entonces, la manera como nosotros somos diligentes es que en lugar de quejarnos, de llorar y de estar intentando quebrarle el brazo a Dios, nosotros por medio de la fe venimos a darle gracias a Dios porque Él se ha adelantado a nuestras circunstancias, a darle gracias a Dios, diciéndole, Señor, sé que tú conocías perfectamente la situación en la que yo me encuentro. Sé que tú conoces mi incapacidad para poder resolver esta o esta otra circunstancia, pero sé que tú, por el amor que tienes a tu amado Hijo, quien has puesto en mi espíritu y quien vive en mí, ¿verdad? Tú ya, ¿verdad? Has preparado de antemano la provisión y la salida que yo necesito para esta situación y esta circunstancia. Eso se llama fe. Eso se llama ejercitarme en la fe. Y eso agrada a Dios porque efectivamente la fe es algo, es esta capacidad que tiene el Espíritu para apropiarse de lo que me pertenece y no para pedirle cosas a Dios que de alguna manera demuestran el hecho de que como que Dios se ha olvidado de mí. Así que creo que es muy importante este versículo en Hebreos 6:12 porque nos dice que no nos hagamos perezosos. No hacernos perezosos es fácilmente enfocarnos en nuestras necesidades y desde allí nosotros estar ya llorando, clamando y pidiendo a Dios que me resuelva los problemas. Hermanos,
Si es bien cierto, el Señor tiene en su corazón el proveer para nuestras necesidades, ni siquiera tengamos duda de aquello. Pero es más cierto que el propósito central por el cual Dios vino es no para solucionarnos los problemas, sino para darnos la vida de aquel que soluciona todos los problemas. De tal manera de que, como el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Yo he tenido para que tengáis vida y vida en abundancia. Ahora, esto para nosotros ha quedado como un cliché, porque no experimentamos esa vida. Peor esa vida abundante. Entonces, yo he venido para que tengáis vida. El propósito central por el cual el Señor vino es para darnos la vida que es dueña de todas las cosas. Para darnos la vida que ha resuelto todas las situaciones. Darnos la vida que provee todas nuestras necesidades. Este es el propósito del Señor. El Señor no quiere simplemente resolverte el problema. Porque muchas veces la solución del problema no necesariamente contribuye a que haya más de Cristo en ti. Si un milagro que el Señor haga, si una provisión milagrosa que Dios pueda hacer en nuestra propia vida, si una salida que Él nos pueda dar a una situación desesperada en la cual nosotros nos encontremos, no suma para que más la vida de Cristo se haya formado en nosotros, esa circunstancia, ese milagro, esa situación, ha sido un tema estéril desde la perspectiva del propósito central de Dios para tu vida. Porque ¿qué es lo que Dios quiere más? Que Cristo sea formado en nosotros. Lo que hablábamos la semana pasada. Cristo sea formado en nosotros. Porque la formación de Cristo en nosotros significa la solución, ¿verdad?, de todas las demás cosas. Y como hablábamos la semana pasada, lo que nos explica la palabra, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, más primeramente buscar al Rey del reino y la justicia que Él nos ha brindado a cada uno de nosotros por el Espíritu, y todas las demás cosas le serán añadidas. Entonces, es interesante el entender esta filosofía, esta perspectiva de la Escritura, porque si nosotros efectivamente nos entrenamos en esta realidad, vamos a ver cosas interesantes. Entonces, fíjate que nosotros debemos ser imitadores de aquellos que, por la fe, es decir, aquellos que por el ejercicio de la fe, que trae también paciencia, porque estos son manifestaciones del Espíritu, la fe y la paciencia son manifestaciones del Espíritu, que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, se necesita, sí o sí, del ejercicio de la fe, ¿verdad? Y de la manifestación de la paciencia, que es del mismo Espíritu a través de nosotros, para que podamos heredar las promesas. No se necesita estar orando y pidiéndole cosas a Dios para que nos dé cosas. No, se necesita el ejercicio de la fe y de la paciencia. Nos dice Hebreos 5:14 también que el alimento sólido es decir, la comida espiritual, la comida que viene de Dios para ti, para mí, los manjares que Dios tiene preparados para nosotros, ¿verdad? Solamente pueden ser probados por aquellos que han alcanzado la madurez. Y fíjate, aquí nos vuelve a decir, ¿quiénes son los que han alcanzado la madurez? Dice, para que los que por el uso, escucha bien, por el uso tienen los sentidos ejercitados. Por el uso tienen los sentidos ejercitados. Es decir, el espíritu tiene sentidos, pero que tienen que ser ejercitados por el uso. Y la Escritura nos muestra claramente que, digamos, este primer movimiento se llama fe. Este primer ejercicio del Espíritu es la fe. La fe nos genera paciencia, ¿verdad? Y tanto la fe y la paciencia hacen que nosotros podamos heredar las promesas. Pero aquí la Escritura en Hebreos 5:14 nos dice que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Es decir, hay un uso, hay un entrenamiento espiritual diario, ¿verdad? Del espíritu
que nos permite tener acceso a todos los beneficios que Dios tiene para nosotros. Y fíjate ahora, con estas perspectivas en la mente, mira lo que dice el versículo 5 de Gálatas 5. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros por el Espíritu aguardamos, esperamos completamente, por fe. Y vuelvo y repito, el ejercicio de aquello tiene que ver con, en medio de las circunstancias de carencia, enfocarnos en la provisión y en la promesa y en la palabra de Dios, porque esto tiene una connotación de poder para que podamos obtener los beneficios, obtener la provisión ya prevista por Dios para nosotros en cada circunstancia y en cada situación. Colosenses 3:1-4, la escritura también nos dice más o menos lo mismo en el mismo sentido. Si pues habéis resucitado con Cristo. Ahora, nosotros sabemos que resucitamos con Cristo ¿por medio de qué? Por medio de la fe, porque el Señor lo dice. El Señor dice que Él nos resucitó juntamente con Él. Todos los que hemos creído en Cristo, hemos sido bautizados, ¿verdad? En Cristo Jesús, y hemos efectivamente muerto juntamente con Cristo Jesús y hemos resucitado juntamente con Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que hemos resucitado juntamente con Cristo Jesús? Primero, por medio de la fe. Si pues habéis resucitado con Cristo, ahí dice la Escritura, muy bien, como es una realidad en nosotros somos hijos de Dios, nosotros hemos resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida. Fíjate, esta vida que el Señor nos dice, yo he venido para que tengáis vida. La Escritura nos dice que esa vida está escondida en Cristo para nosotros. Dice, vuestra vida está escondida con Cristo. Entonces, en la medida en que nosotros nos ejercitamos en el Espíritu, que es Cristo mismo, nosotros lo que vamos a hacer es recibir esa vida, experimentar más la vida. No olvidemos que dijo Satanás, que dijo el Señor Jesucristo de Satanás, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia, pero antes había dicho, el maligno ha venido para robar, para matar y destruir. ¿Qué vino a robar? Vino a robarte la vida que Él te quiere dar. ¿Qué vino a matar? Viene a matar la vida que Él te quiere dar. ¿Qué viene a destruir? Viene a destruir la vida que Él te quiere dar. Y en buen sentido lo logra, ¿no? Porque si nosotros no estamos experimentando la vida de Cristo, si nosotros no estamos recibiendo la vida de Cristo, si nosotros no estamos experimentando esa vida de Cristo, entonces Satanás está cumpliendo su propósito. Él nos está de alguna manera eximiendo de que nosotros podamos recibir lo que Cristo dijo. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia, ¿verdad? Pero Él vino para robar, para matar y para destruir. Él nos roba, mata y destruye la vida que efectivamente a ti y a mí nos pertenece. Y es por esto que el Señor nos conmina a que nosotros pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, Cristo vuestra vida se manifieste, lo que venimos diciendo. ¿En dónde se manifiesta la vida de Cristo? En nuestra alma. Cuando Cristo vuestra vida que ya está en vuestro espíritu se manifieste. Esto es lo que buscamos nosotros anhelosamente, o lo que debemos buscar anhelosamente, que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, que la vida de Cristo se manifieste en nuestra alma. Cuando Cristo se manifieste en nuestra alma, pues ahí vendrá el amor, el gozo, la paz y todo lo que Cristo es. Y esto es todo lo que tú necesitas. Esto es lo que en Cantar de los Cantares el escritor decía, habéis visto al que ama mi alma, ¿dónde está? ¿Verdad? Ya el escritor nos estaba mostrando a nosotros cómo nuestra alma ha probado de Cristo.
¿Cuántos de nosotros ya no hemos tenido experiencias y episodios de experimentar a Cristo en nuestra alma como gozo, como paz, como seguridad, como paciencia? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido, por supuesto, ese tipo de episodios? Ya los hemos tenido. Eso es prueba suficiente de que Cristo está en ti. El único problema es que lo que Dios está esperando, o lo que Dios quiere, o el deseo y el anhelo de Dios, es que esto no se corte, que esta experiencia sea una experiencia permanente y continua del alma. Pero aquí nos muestra el escritor, ¿verdad? Y dice, ¿habéis visto al que ama mi alma? Dime dónde está. Es decir, el alma, cuando aprobado de Cristo, simplemente el Señor nos dio un anticipo de lo que Él es, manifestándose a nuestra alma a través del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la templanza, del dominio propio, de todo lo que Él es, de la santidad, de la justicia, de todo lo que Él es. Alguna parte de Él ya se nos ha manifestado. Pero aquí la Escritura dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seréis manifestados en Él con gloria. ¿Qué significa eso? Que cuando el gozo de Cristo se manifiesta en tu alma, pues eso es lo que tú eres. Ahí se está manifestando lo que tú eres. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Solamente cuando Cristo y lo que es de Cristo se manifiesta en nuestra alma, se está manifestando, ¿verdad? Lo que yo soy con Él en gloria, lo que Él y yo somos en gloria. Entonces, nuestro interés central debe ser poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, y no estamos hablando de arriba, sino las cosas altas de Dios. Y las cosas altas de Dios dentro de nuestro ser están en nuestro espíritu. Ya hemos dicho que el Señor ha puesto una sucursal, por decirlo así, una embajada dentro de cada uno de nosotros. ¿En dónde está esa embajada? ¿En dónde está alojada esa sucursal? Pues está directamente en Cristo. Mira 2 Corintios 3:16 en la misma idea. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, es decir, sin el velo de nuestra carne, sin el velo de nuestra mente adámica, sin el velo de nuestra mente religiosa, sin el velo de nuestras buenas obras, sin el velo de nuestra carnalidad. La Escritura, cuando habla del velo a nosotros, ahora tiene que ver con nuestra carne, con nuestra mente natural. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, mira qué es lo que tenemos que ver. Nosotros siempre tenemos que ver a cara descubierta, es decir, deja a un lado tu mente, deja a un lado tus emociones, deja a un lado tus deseos, tus sentimientos, deja a un lado todo aquello, porque esto no es de Cristo, esto es tuyo, ¿verdad? Deja a un lado todo aquello conforme a lo que nos dice la Escritura. Y la Escritura nos dice que a cara descubierta podemos ver a Cristo como un espejo de la gloria del Señor. Así seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Otra vez, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida? Que seamos transformados en la misma imagen de Él. Es decir, que la imagen de Él sea una realidad que efectivamente se pueda expresar y manifestar directamente en tu vida. En el versículo 6 de este mismo capítulo 5 de Gálatas, el apóstol dice algo también importante que creo que vale la pena el que lo miremos. Dice, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y en el mismo Gálatas hace alusión al mismo versículo. Esto es en Gálatas 6:15, nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Mira, si tú empatas este versículo que habla que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, y en el otro versículo del mismo capítulo 6 nos dice que
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, una nueva creación que se maneja por la fe que obra por el amor. Lo que nos está diciendo la Escritura que en Cristo Jesús, lo que nosotros tenemos que descubrir dentro de nosotros es esta nueva creación que es la que para Él vale y que esta creación obra por medio de la fe, ¿verdad? Y la fe obra por el amor. Es decir, en el primer versículo de la Escritura dice la fe que obra por el amor. Mira, esto es muy importante y quiero que escuches bien estas palabras. La fe que obra, la fe que obra. ¿Quién obra? La fe tiene una capacidad de obrar. Es decir, tu fe en Cristo tiene una capacidad de obrar. Y es por esto que el Señor nos lleva a que no seamos ociosos, sino que nos ejercitemos en la fe. Porque la fe que obra, es decir, la fe tiene una capacidad de obrar y siempre la fe obra por el amor. Es decir, la fe no es más que Cristo mismo obrando. La fe y Cristo son sinónimos, porque la fe es la fe de Cristo y a nosotros la fe nos viene desde Cristo. No olvidemos que el Señor está normalmente a nosotros demandándonos la fe genuina, la fe no fingida. Y esta es la fe de Cristo. Ahora, esta es la fe que obra. ¿Qué nos está mostrando aquí el Señor? Que cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, esa fe tiene una capacidad de obrar sobre las situaciones, sobre las circunstancias en las cuales tú te estás desenvolviendo. La carne obra a través de actos, a través de hechos, a través de planificación. La fe, que es Cristo mismo, obra a través del creer, a través de el ejercitarnos por medio de la fe. Es decir, otra manera de entender este versículo es que aquí, si ustedes se enfocan en él, ustedes van a ver que es Cristo obrando en nosotros por medio del ejercicio de nuestra fe, ¿verdad? Lo que cuenta en la vida en Cristo es la fe que obra. Esto es muy importante. Eso es lo que cuenta en la vida en Cristo. En la vida en Cristo no cuenta ni la circuncisión ni la incircuncisión. ¿Qué significa esto? En la vida en Cristo no cuenta cuánto tú estás obedeciendo a los mandamientos de Dios. Cuán buenas obras tú estás haciendo para agradar a Dios. Esto es lo que la Escritura llama ni la circuncisión, porque los que eran de la circuncisión eran todos aquellos que se sometían a agradar a Dios por medio del cumplimiento de la ley, es decir, por medio de las obras. Pero como todos nosotros sabemos que ningún hombre por medio de las obras será justificado, sino solamente por medio de la fe. Eso nos dice la Escritura. Lo que cuenta en la vida en Cristo es la fe que obra. Es decir, nuestra fe en Cristo, escucha bien esto, nuestra fe en Cristo activa el obrar y el accionar del Espíritu Santo en nuestro interior. Nuestra fe en Cristo activa, nuestra fe en Cristo activa el obrar y el accionar del Espíritu Santo en nuestro interior, el cual el Espíritu Santo de Dios opera primero, y esto es siempre, el Espíritu Santo opera primero para formar a Cristo en nuestra alma. Ese es el propósito central de Dios. Primero, formar a Cristo en nuestra alma. Y por eso Romanos 12:2 nos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De tal manera que vivamos a Cristo en nuestra alma
y que Él se manifieste por medio de nosotros, a nosotros mismos y a los demás. Este es el trabajo del Espíritu Santo, efectivamente moviéndose en nosotros. Y segundo punto importante, Él es quien obra en todo nuestro ser. Él, el nuevo hombre, la nueva criatura, el Cristo que habita en nosotros, es el que obra en todo nuestro ser y en todas nuestras circunstancias externas por su sustancia, que es el amor. Es decir, la justificación de por qué Dios obra con nosotros es el amor que Él nos tiene a nosotros y el amor que Él es para todos y cada uno de nosotros. Mira, para entender un poco más esto, porque aquí hay que ponerle un poco de atención. Veamos el caso de Abraham, ¿verdad? En el libro de Romanos capítulo 4, versículos 19 al 25, aquí la escritura nos muestra algo que puede ser práctico para que entendamos la charla de hoy día. El caso de Abraham. Dice así la escritura. Y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya de casi 100 años. O tampoco se debilitó al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco Abraham dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, escucha bien, sino que Abraham tuvo una estrategia para poder de alguna manera enfrentar sus carencias. Por ejemplo, aquí nos muestra una carencia que para Abraham era muy importante. En el corazón de Abraham había tristeza, de hecho se lo comentó alguna vez a Dios, porque no tenía hijos. Abraham era un hombre bendecido en todo sentido, ¿verdad? Desde la perspectiva de la bendición que era en el Antiguo Testamento. Era bendecido por Dios en todo. Llegó a ser un hombre riquísimo, un hombre, ¿verdad? Muy cuidado y muy amado por Dios. Pero sin embargo, él no tenía un hijo. Al punto que todos sabemos ya la historia, pues que la mujer que también tenía la promesa del hijo, se le ocurrió la gran idea de pedirle al marido que se acueste con su sierva, la egipcia Agar. De ahí salen todos los líos ahora de los palestinos y de los países árabes con el pueblo israelita, los judíos. Entonces, efectivamente, Abraham hizo caso a la mujer y tuvieron un hijo porque ella no podía tener un hijo. Y ese hijo fue Ismael. Ismael es el padre de todo el mundo árabe ahora, ¿ok? ¿Y qué sucede? Ya sabemos el desastre que tuvo que pasar hasta el día de hoy con el pueblo de Israel, el pueblo palestino, etc. Pero él tenía en su corazón este anhelo de tener un hijo y no tenía. Pero resulta que había llegado ya a una edad en la que tenía 100 años. Y sin embargo, Dios le había prometido un hijo. Tenía 100 años. Y no solamente que él tenía 100 años, sino que también su mujer ya había pasado el tiempo de menstruación de las mujeres, como para que se pueda quedar embarazada. Así que en términos naturales y humanos, era imposible que él pueda tener un hijo. Ese es el contexto en el cual se encontraba Abraham. Pero la escritura dice que él no se debilitó. Fíjate, él no se debilitó en la fe. ¿En dónde él no se debilitó? Él, dice la escritura, él no se debilitó en la fe. Escucha bien, la fe es una herramienta que Dios nos ha dado para que no nos debilitemos, no nos amilanemos, no nos hagamos chiquitos en medio de la carencia de la situación o de las circunstancias en la cual nosotros nos encontramos. El Señor te dice, tú estás viviendo una situación de carencia y tú con tus propios ojos estás mirando que es imposible que tú puedas hacer algo con eso o alguien con eso, pues entonces el Señor te dice, yo te he dado la fe para que no te debilites mirando esas cosas. Más bien que en la fe tú te fortalezcas, fíjate,
y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo ya como de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad. Otra cosa importante, cuando nosotros nos ejercitamos en la fe, no solamente que en la fe no nos debilitamos, sino que también en la fe no dudamos, no nos volvemos incrédulos, porque la fe es la mente del propio Cristo, por decirlo así, que no pone en tela de duda las promesas ni la palabra de Dios. Entonces la fe nos sirve para no debilitarnos en medio de nuestras debilidades, ni tampoco para que dudemos por incredulidad. Porque claro, cuando nosotros no estamos asidos de la fe, porque es la fe la que puede producir justamente el efecto contrario. Estamos débiles, pero la fe nos hace fuertes. Estamos incrédulos, pero la fe nos hace crédulos. La fe nos da la capacidad de poder vencer estas circunstancias. Así que nos dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Fíjate, ¿no dudó de qué? No dudó de la promesa de Dios. Por ejemplo, si tú estás pasando hoy cualquier circunstancia, ¿qué dice la Escritura? Mi Dios pues proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Tú crees que ese todo incluye todo aquello que hoy tú de alguna manera requieres, necesitas? Esas salidas que el Señor ha provisto y ha previsto. ¿Ese todo incluye o no incluye? Porque en nuestra alma nosotros podemos comenzar a entender que el todo de Dios no es el todo nuestro. Pero la Escritura dice, mi Dios pues proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El todo de Dios tiene que ser el todo, tiene que ser mejor que mi todo. Entonces, si Dios dice que Él proveerá todo lo que me falte, yo espero que en su tiempo, en su momento y de acuerdo con las salidas de Dios, Él efectivamente provea para mis circunstancias. Ok, cuando yo pongo mi fe y mi confianza en esta promesa de Dios, entonces yo estoy comenzando a ejercitarme en la fe. Y la fe lo que va a hacer es que me fortalece en lugar de debilitarme. Y la fe lo que va a hacer es que yo crea en lugar de tener incredulidad. Y fíjate lo que dice aquí, justamente en el mismo sentido. Tampoco Abraham dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Fíjate, Abraham no puso su mirada, decidió no poner su mirada en la escasez, decidió no poner su mirada en la carencia que la tenía, sino que él se fortaleció en fe. Él decidió poner su confianza más allá de las circunstancias en lo que Dios le había prometido. Y no solamente eso, sino que mientras él estaba realmente ejercitándose en esta fe, él ya no solamente que se fortalecía, no dudaba, sino que también daba gloria a Dios. ¿Sabes lo que hace en el corazón de Dios? Que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la escasez, tú decidas poner su mirada en Él, tu mirada en Él, tu mirada en sus promesas, y que Él vea cómo tú estás recibiendo esas promesas y esta fe comienza en ti a generar, ¿verdad?, fortaleza, comienza en ti a generar más fe. Y aparte de eso, tú ya le comienzas a dar gracias a Dios sabiendo que Él es fiel para cumplir todas sus promesas. Y sabiendo que efectivamente Él ya ha hecho. Sabiendo que Él ya ha hecho. Escuchaba ayer una prédica, por ejemplo, cuando el Jordán fue abierto, que dice la Escritura que también el Jordán fue abierto por el Señor para que el pueblo pase en seco a la tierra prometida. Una pared de agua que venía, ¿verdad?, se frenó
¿verdad? Para que el pueblo de Israel pueda pasar. Pero esa pared de agua no se frenó el mismo instante en que el pueblo de Israel pasaba, sino que esa pared se comenzó a frenar kilómetros atrás para que el agua quede represada y la gente y el pueblo de Israel pueda pasar por tierra seca. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor está actuando ya en nuestras necesidades desde ahora sin que nos demos cuenta para que pase algo que tú requieres que suceda para que efectivamente el Señor te pueda abrir el mar o te pueda abrir el río y puedas pasar por tierra seca. Entonces es maravilloso entender que Abraham, y por eso es que Abraham es el padre de la fe, y es muy importante estudiar la estrategia de Abraham, porque la estrategia de Abraham fue fortalecerse en la fe. Fortalecerse en la fe. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe. Esto es lo que Dios quiere que escuches el día de hoy, mi hermano. Fortalécete en fe. Necesitas fuerza. No, el Señor, a veces nosotros decimos, Señor, fortaléceme para poder enfrentar una situación, una circunstancia. El Señor no nos quiere fuertes, el Señor nos quiere débiles. De tal manera de que el Señor genera circunstancias en donde nosotros nos vemos débiles. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Abraham no tenía un hijo, totalmente débil, ya era viejo, no podía tener hijos por edad, no podía tener hijos su mujer, pero tenía una promesa de Dios. ¿Cómo esa promesa efectivamente se iba a hacer realidad? No había humanamente opciones de que esa promesa se haga realidad. La única manera, como Abraham vio que esto iba a funcionar, es por medio de la fe. Él se fortaleció en fe, siendo viejo, no teniendo ninguna capacidad humana ni razonable para que pueda tener hijos. Y como todos nosotros sabemos, sucedió. Aquí la escritura dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esto solamente nos puede dar la fe, hermanos. Por eso es que la fe dice que es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Solamente la fe nos puede convencer de que va a pasar. La fe es algo divino, es algo que viene de Dios. Y por esto es que hay que escuchar lo que dice la Escritura, que no seamos como aquellos perezosos, sino como los que somos imitadores de la fe, los que por la fe y la paciencia obtenemos las promesas. La fe y la paciencia de Abraham. Por eso es que Abraham es padre de la fe, ¿no es cierto? Y entonces aquí dice la Escritura, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Fíjate, otra manera de decir es, chicos, esa misma fe que tuvo Abraham es la que ustedes tienen ahora. Así que si ustedes se ejercitan como Abraham y siguen la estrategia de Abraham, no solamente que a Abraham la fe le será contada por justicia, sino que también le será contada a ustedes. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así es como Dios quiere ahora que efectivamente nosotros recibamos las promesas, ejercitándonos en la fe. Ahora, este versículo, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y como dice el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ya puedes ver cómo la fe realmente puesta en práctica, como la puso Abraham, nos fortalece, nos hace crédulos, nos permite alabar a Dios en medio de las circunstancias y nos permite tener convicción de que Dios va finalmente a terminar haciendo lo que ha prometido. Esa es la manera como Dios quiere que nosotros nos emparentemos con Él. Por medio de no ser perezosos. La pereza espiritual es aquella que no se ejercita en la fe. La pereza del alma, en cambio, es aquella
que se vuelve tal cuando nosotros nos estamos por medio de la fe ejercitando nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y el discernimiento del bien y del mal es el discernimiento de Cristo en nosotros como el bien, y el discernimiento del mal es que todo lo que no está en Cristo en nosotros no ha lugar, no tiene realmente cabida en nuestra propia vida. Así que tenemos, hermanos, que poner nuestra fe a la manera de Adán para que efectivamente nosotros podamos hacer nuestras las promesas de Dios. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.